Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La historia de este señor, la historia de Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40, es importante en Colombia. Ahora que volvió al país, luego de más de una década en Estados Unidos, después de su extradición, volvemos esta noche sobre ella. La vida de este cesarense de familia distinguida de Valledupar cuenta cómo en los años 90 el proyecto paramilitar, que estaba primero en el Magdalena Medio y en Antioquia, de los Castaño, se expandió por muchas zonas y regiones de Colombia y generó una etapa de violencia distinta y más despiadada. De la violencia guerrillera, de los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, tomas, narcotráfico y combates a la fuerza pública, Colombia pasó a la violencia paramilitar de masacres de civiles muy crueles, desplazamientos masivos, despojos de tierra, todo en llave con algunas élites regionales, políticos, el ejército, la policía y el DAS. Rodrigo Tovar es hijo de un mayor retirado del ejército y nieto de un excomandante de la FAC, de la Fuerza Aérea Colombiana. Tiene apellidos de tradición y de tierra en Valledupar. Como los ricos de región, Tovar Pupo se vino a Bogotá a terminar el colegio y a entrar a la universidad. Fue en esas épocas marihuanero y rockero, conoció a Mancuso, a Salvatore Mancuso, que andaba más o menos en las mismas aquí en Bogotá, y luego una lesión de meniscos frustró su sueño, que era entrar al ejército. Se devolvió entonces a Valledupar sin terminar una carrera para meterse en los negocios de su familia, y uno de los pocos trabajos que tuvo antes de ser jefe paramilitar fue en la política como secretario de Hacienda departamental del Cesar, a donde llegó apalancado por sus apellidos. ¿Cómo terminó este bacán de pocas palabras, buena onda, poco estudio, convertido en uno de los criminales de guerra más grandes que hay vivos ahora mismo en este país? ¿Qué hizo que Rodrigo Tovar, el Papa, como le decían, se volviera Jorge 40, el comandante paramilitar que mató a miles de campesinos y a líderes e intelectuales de la costa de la mano del DAS? Su historia cuenta la historia de ese paramilitarismo que nació de las élites azotadas por la guerrilla en las regiones, donde el Estado abandonó a los ricos a su suerte, y cómo esos líderes regionales se aliaron con los políticos, el ejército y los narcotraficantes para reclamar esos privilegios a sangre y fuego y ganar muchos adicionales. Una historia de la que aún faltan muchas verdades aquí en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:03 de la noche. Rodrigo Tovar Pupo está ahorita en el búnker de la Fiscalía cumpliendo el tiempo reglamentario de cuarentena después de llegar de Estados Unidos. Aquí enfrenta una cantidad de procesos judiciales enormes, algunos de ellos se los muestro acá. Además, trató de entrar a la JEP en una primera instancia le dijo que no, sin embargo apeló para ser considerado como uno de los terceros en conflicto y ese caso está aún por resolverse. Sin embargo, tiene 1.486 investigaciones, 65 órdenes de captura, 109 medidas de aseguramiento, 3 condenas ya, 2 por 19 años, una de 35 por desaparición forzada, y debe responder por una cantidad de delitos enormes. El bloque norte de las autodefensas, el bloque que comandaba, es responsabilizado de alrededor de 333 masacres. Jorge 40, antes de ser Jorge 40, era Rodrigo Tovar Pupo, y la historia de Rodrigo Tovar es importante, como les decía al principio. Nadie creo que la ha contado también desde la literatura como Alonso Sánchez Baute, un escritor vallenato, periodista, que entre los varios libros que ha escrito está Líbranos del Bien, que cuenta las vidas cruzadas de Ricardo Palmera, quien luego se convirtió en Simón Trinidad, y Rodrigo Tovar. Creció ahí en Valledupar, conoció a estas personas y esta noche nos va a contar acerca de esa ciudad, de esa región que tuvo esa violencia tan tremenda. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación a tu programa.
y un saludo a tu público en este momento. No, señora, usted por estar por aquí. Cuando lo invitamos, usted nos respondió una vaina que me parece súper chévere y enmarca la conversación que vamos a tener. Nos dijo, yo no voy a hablar de Jorge 40, pero les puedo contar acerca de quién era Rodrigo Tovar. Sí, efectivamente, yo hice una investigación y escribí una novela, escribí un libro hace 12 años, que como acabas de decir se llama Líbranos del Bien, y es un paralelo entre las vidas de Rodrigo Tovar y de Ricardo Palmera, y hago énfasis en eso, ¿no? Porque el libro habla de la vida de ambos hasta que ambos fueron al monte, cada uno en su momento con 10 años de diferencia más o menos. Lo que pasó después, los personajes que ellos, con los que ellos se vistieron, con los que ellos se arroparon después, ya eso es otra historia, es más periodística, y la verdad a mí me interesa mucho más como novelista entender al hombre, y dejo el resto de la información para los investigadores y para los periodistas, ¿no? Y mire, yo creo que ese interés nos sirve también a los periodistas y les sirve al público para entender no solamente la personalidad de Rodrigo Tovar y del Papa, que tiene una cantidad de interés, sino ese Valledupar de los años 80 y 90 en los que tanto Palmera como Tovar Pupo crecieron. ¿Qué estaba pasando en Valledupar en ese momento? Bueno, Valledupar venía en los años 80, acababa de pasar por la crisis del algodón. El algodón fue una bonanza que comenzó hacia mediados de los años 50, 53, 54 más o menos, y tuvo dos picos en el 74 y en el 75, y en el 77 comenzó su declive, y eso significó, por supuesto, una quiebra para gran parte de la élite vallenata, y a partir de ahí pues comenzaron muchos otros problemas. La guerrilla comenzó a entrar, Valledupar hasta ese momento, digamos, era, primero, antes de eso, hasta los años 60, Valledupar permaneció absolutamente aislada del resto del país, hasta que la carretera que comenzó López Pumarejo para unir Riohacha con Fundación, que pasó por Valledupar, y eso permitió un poco la salida y la llegada de gente a Valledupar. Pero ese aislamiento se mantuvo por mucho tiempo. Cuando la creación del departamento en el 67, el Festival Vallenato ayudó muchísimo y sigue ayudando a posicionar el nombre de Valledupar en la ciudad, y la música vallenata, por supuesto. Y en los años 80, a pesar de que Valledupar en ese momento, precisamente porque era un remanso de paz, comenzó a llegar la guerrilla, comenzaron los secuestros, comenzaron las vacunas, comenzó la quema de vacas, por ejemplo. Hubo un momento en que en alguna hacienda quemaron 86 vacas. Eso, por supuesto, también tiene su contraparte. Detrás de ese remanso también hay otras situaciones sociales, de injusticia social también muy marcadas, por el algodón, por ejemplo. La venta en los comisariatos era muy alta para los trabajadores, vivían hacinados, había falta de oportunidades políticas, laborales. Se juntaron una cosa con la otra, digámoslo así, y pues ese fue como el caldo en el que llegó la guerrilla en los años 80. Y muy abandonados, es decir, muy abandonados frente a esa llegada de la guerrilla, que en ese momento venía en un momento de crecimiento en todo el país. Unas élites que si bien podían ser unas élites que mantenían una desigualdad y había una cantidad de problemas, tuvieron que enfrentar este nuevo problema de la guerrilla sin ninguna ayuda del Estado. Como dije hace un rato, precisamente cuando me mencionaba el aislamiento de la ciudad, me refería también a eso, ¿no? Claro. El Estado estaba completamente desaparecido, no existía por ninguna parte. Y en gran parte todavía sigue sucediendo así en muchos lugares del departamento. Entonces, háblame un poquito de Rodrigo Tovar. Entiendo que tú creciste en esa Valledupar, creciste con ellos. ¿Qué tipo de jóvenes eran? ¿Qué aspiraciones tenían? ¿Qué nos puedes ayudar a construir acerca del personaje? Rodrigo es hijo de una familia tradicional de Valledupar, de la familia Pupo, y también los Pupo Martínez. Ambos apellidos muy vallenatos y muy reconocidos en las élites vallenatas. Su abuelo fue un personaje distinguido, reconocido socialmente,
Era un comerciante, tenía una tienda en la esquina de su casa, vivía al frente de la Catedral de Valledupar y era una persona de una generosidad y de una amabilidad bastante reconocida, era un bohemio, en su casa siempre hubo grandes fiestas, grandes parrandas, con su señora también, con Carmen Pupo, que era también una mujer muy alegre, era una Sí. mujer también muy generosa, y estaba muy bien relacionado también, no solamente en Valledupar, sino pues en el resto de la costa, con decirte que cuando el doctor López Miquelsen comenzó a visitar su finca El Diluvio, en inmediaciones del corregimiento de Mariangola, en Valledupar, la casa donde se hospedaba, nosotros decimos donde se bajaba, era precisamente la casa de Oscarito Pupo, y incluso hay anécdotas como que Oscarito lo tenía tan consentido al doctor López Miquelsen, que a diario le mandaba hasta la finca los periódicos con un empleado que tenía solamente para esa función. Te digo esto, es como para contarte más o menos como el tema de las relaciones sociales de la familia alrededor de la política. En ese momento la familia no tenía intereses políticos, eso llegó después, precisamente de la mano de López Miquelsen y de la mano del MRL, que fueron los que embullaron a muchísimos jóvenes en los años 60 y 70, unos de varios, entre ellos a los dos hermanos Pupo, Álvaro y Edgardo. Al final Álvaro se dedicó por completo a la empresa privada y Edgardo sí se dedicó a la política y llegó a ser congresista y gobernador incluso a principios de la década del 80, si mal no Y en estoy. ese sentido, Alonso, es una sociedad muy cerrada, una sociedad donde unas familias de mucha tradición comparten tanto los poderes económicos y los poderes políticos y donde hay unas estratificaciones, digamos que muy definidas. Sí, Valledupar sigue siendo una ciudad feudal, una ciudad premoderna, que está enquistada en eso y pues con la llegada de la violencia eso se enquistó todavía mucho más, ¿no? Quedó mucho más rezagada, a pesar de la gloria y de la grandeza que la música vallenata y que el festival ha logrado de alguna manera sacarla adelante, ¿no? Y en esa generación con la que tú creciste, ¿anticipaste, había algo que te dijera, aquí está el potencial de violencia y de sevicia tan grande que se desarrolló después? No, jamás, jamás, porque como te decía hace un rato, cuando en mi juventud yo vivía en Valledupar hasta los 15 años, mientras yo estuve allá, Valledupar fue una ciudad absolutamente tranquila, una ciudad en la que no sucedía absolutamente nada, y pues en ningún momento llegué a sospechar y creo que no solamente yo, creo que gran parte del pueblo, o si acaso la mayoría, no llegó a sospechar ni a preocuparse siquiera por el tema de la violencia y por el tema del conflicto nacional, pues precisamente porque era un tema distante a nosotros, ¿no? Era un tema que nunca nos tocó por ninguna parte, y bueno, cuando llegó con toda la fuerza del mundo, por Claro, supuesto, claro. pero hasta entonces eso no había sucedido, ¿no? Y llegó, y aquí recojo el título de tu novela Líbranos del Bien, llegó a través de personas que tenían unas convicciones muy fuertes, es decir, a Jorge 40 y su historia es típica en algunos sentidos de cómo se expandió el paramilitarismo, pero atípica en otros, y es que él nunca ha renunciado a un discurso de autodefensa, a un discurso incluso en Estados Unidos, y ahorita hablaremos de cómo le dijo frente a un juez es que yo soy una persona que tomó las armas para defender mi región y el narcotráfico fue solo accesorio. Es decir, gente de muchas convicciones puede hacer cosas terribles. Efectivamente, pero ya estamos hablando de 40 y no de Sí, Tobar, ¿no? cierto, cierto. Pero efectivamente lo que cuenta, pero de alguna manera estás describiendo el carácter de Rodrigo, desde antes era así, era un tipo bromista, era un tipo buena gente, generoso, mamador de gallo, siempre tengo muchas imágenes de él, nosotros fuimos vecinos
pared con pared durante mucho tiempo, cuando éramos niños. Adicionalmente, mis abuelos y los abuelos de él fueron vecinos toda la vida, frente con frente. Nos conocemos desde siempre y pues siempre lo tengo en la cabeza y lo recuerdo como una persona bromista, generoso. Sí. Tengo varias imágenes de él en el kiosco del Club Valledupar jugando, mamando gallo con todo el mundo. Siempre fue esa persona, hasta que pasó se cubrió del personaje de Jorge 40 y ahí comenzó el cambio. Y ahí, a partir de ahí se convirtió radicalmente en otra persona. Y entonces déjame preguntarte aquí, ¿qué impacto tuvo Jorge 40 sobre los Tovar Pupo y sobre esa posición de la familia? Y, es decir, ¿puede uno decir que más allá de que no haya habido una justicia todavía, que hubo una sanción social contra esa familia, que haber sido Tovar Pupo generó algo de vergüenza? No, como te decía hace un rato, la familia Pupo, Tovar solamente son ellos. El Tovar es un apellido, es una familia. El mayor Tovar, el papá de Rodrigo, a quien nosotros llamamos el Papa. El mayor Tovar es de una familia de Popayán, llegó allá por razones del ejército, que lo mandaron allá al batallón de artillería. Si mal no estoy, no sé, estoy seguro si al de artillería o al de caballería, no estoy seguro. Pero la familia Pupo siempre ha sido una familia de muchas relaciones sociales en Valledupar, o sea, una familia reconocida y pues nunca ha perdido esa condición, nunca ha perdido ese carácter. ¿Que es algo distinto a lo que le pasó a los Palmera? Sí, efectivamente es algo diferente a lo que sucedió con la familia de Ricardo Palmera, porque efectivamente tuvieron que salir de Valledupar y pues los padres y la hermana mayor, que fue secuestrada por órdenes de Mancuso y de uno de los Castaño, salieron de Valledupar y estuvieron durante mucho tiempo viviendo en Paraguay. Alonso, como para empezar a cerrar, Valledupar es hoy ya otra ciudad, es decir, han pasado 12 años desde la extradición, han pasado 2 décadas desde el momento más violento de finales de los 90, los 2000. ¿Ustedes pueden decir, los vallenatos, que esto es una etapa superada? No, para nada, para nada. El tema está ahí, está latente, como sucedía en la época en que 40 ya se había ido al monte y había como un silencio sepulcral alrededor del tema. Después siempre ha seguido siendo así, siempre ha habido como unos silencios y como unos misterios alrededor. Afortunadamente ya no está la violencia de ese entonces, ya no hay los secuestros, ya no hay la vacuna, no han vuelto a quemar ganado, todo eso por fortuna ha pasado, pero particularmente estos últimos años, creo que es a nivel nacional, no solo en Valledupar, e incluso creería que hay otros lugares de la costa donde se está enfatizando mucho más esa violencia, sí. Pero sin lugar a dudas hay algo que está ahí calladamente velado, ¿no? Y hay miedo de que el regreso de Rodrigo Tovar pueda generar una nueva serie de verdades incómodas para algunas de las personas que están todavía allá. Yo no creo, o sea, yo no creo que haya esa preocupación en las élites vallenatas por la llegada de 40. No he hablado con nadie en estos días sobre eso de allá, pero no creo que como alguien me dijo ayer, están temblando en Valledupar. La verdad no lo creo. Sí. Él ha guardado silencio. Esperemos que ahora que llegó, efectivamente, ahora que llegó, porque adicionalmente nunca debió haberse ido, creo que fue un error haberlo extraditado, debió haber entregado aquí la información que se necesitaba y haberle cumplido a las víctimas aquí en el país durante todo este tiempo, que han estado esperando la verdad de lo que sucedió. Y pues pensaría que, o esperamos que efectivamente cuente esas verdades. Sí. Ya ha comenzado a contar algunas, pero desafortunadamente aquí le creen unas cosas, pero no le creen otras cosas. Y, por ejemplo, el caso de Pacho Santos
que lo ha mencionado él varias veces, se lo ha mencionado Mancuso varias veces, pero como es Pacho Santos, entonces hay unos silencios. Entonces, creería que si vamos a creer en unas cosas, creamos en todas las verdades, y creo que el país tiene que prepararse también para conocer estas verdades. Y Alonso, y esas complicidades capitalinas creo que todavía falta conocerlas mucho mejor. Esto no fue solamente una cosa de Gamonales, de Valledupar, esto fue una cosa en la que participaron élites de todo el país. Alonso Sánchez Baute escribió Libéranos del Bien. Es un libro que vale la pena leer acerca de las historias paralelas de Ricardo Palmera, luego Simón Trinidad y Rodrigo Tovar Pupo, luego Jorge 40. Alonso, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Gracias a ti, Daniel, muy amable. Seguimos nosotros detrás de la historia de Jorge 40. Vienen víctimas, vienen más periodistas. Quédense con nosotros, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá esta noche hablando de Jorge 40 que regresa a Colombia, de la historia, de lo que implica el regreso de este señor y de cuál fue su historia en Estados Unidos. Precisamente acerca de ese proceso de Jorge 40 en Estados Unidos, que fue un proceso algo atípico. Tengo en la línea a un periodista que cubrió parte del proceso, del largo proceso de varios paramilitares allá en Estados Unidos. Stephen Dudley es periodista, es colombo-estadounidense, fundador y codirector de Inside Crime, un portal sobre bandidos de toda América Latina, y autor del libro MS-13, cómo se hizo la pandilla más notoria de Estados Unidos, recién publicado. Todavía no está en español, ¿cierto? Sí, Daniel, sí. Ya, bueno, ya gracias. Ya lo tenemos en español. Stephen Dudley vivió aquí en Colombia muchos años, escribió también, ¿cómo es que se llamaba, Steve? ¿Entre armas y urnas? Armas y urnas. Armas y urnas. Y dirigió el documental El abogado de los diablos, con uno de los abogados de Jorge 40, Joaquín Pérez, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, señor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, hermano, gracias por regalarnos un rato de tu tiempo esta noche. Creo que fue gracias al trabajo que tú hiciste en Inside Crime que conocimos este intercambio de Jorge 40 con el juez Reggie Walton en la Corte Federal allá en Estados Unidos. Voy a poner un pedazo de lo que le dijo Jorge 40, Rodrigo Tovar, al juez el día que lo estaban sentenciando. Aquí en la pantalla, entonces dice: comparezco este viernes ante ustedes como un prisionero político y como un hombre inocente. Si yo hubiera querido ser narcotraficante, no dude de que no habría tomado el rifle para luchar por la libertad, porque los narcotraficantes se guían por su bolsillo, no tienen patria. Quiero recuperar la libertad para recuperar la lucha en mi país, no para volverme narcotraficante. He cometido errores y estoy dispuesto a luchar por la reconciliación de los colombianos. Eso fue un juicio sorprendente, ¿o no? Sorprendente por varias razones, pero la razón principal es porque él, a cambio de los otros compañeros, él no se declaró culpable. Se declaró culpable, pero no se declaró culpable de ser narcotraficante. O sea, es un proceso un poco raro porque se declaró culpable, luego hizo una demanda para quitar su declaración y el juez dijo que no lo iba a aceptar, básicamente. Pero mientras tanto se arrepintió por haber dicho que era culpable de narcotráfico y simplemente dijo: yo no soy culpable de narcotráfico, soy culpable de ser un paramilitar que luchó para su patria. Y el juez en ese caso aceptó, de alguna manera aceptó el argumento. Podría haberle dado 30 años de cárcel, terminó con 16 y salió con 12. Después de 12 años, pero era un poco diferente al caso, por ejemplo, de Mancuso, Salvatore Mancuso. En ese caso, él se declaró culpable y cooperó con las autoridades de los Estados Unidos y cooperó también con autoridades en Colombia durante una temporada y pues recibió beneficios por esa cooperación.
Sí. En el caso de 40, no, no cooperó, pero de alguna manera, de la misma manera salió con la misma sentencia. Y Steve, voy a poner ahí lo que dice el juez. Después de escuchar a Rodrigo Tovar, creo que se echó una perorata como de 3 horas, dice usted en su artículo de Insight. Después el juez Reggie Walton. No tengo duda de que cuando el señor Pupo se vinculó, porque allá en Estados Unidos no entienden que uno tiene 2 apellidos, entonces siempre le dicen por el segundo, porque piensan que Tovar es el nombre, el segundo nombre, ¿no? No tengo duda de que el señor Pupo se vinculó con la milicia que lideró. Él lo hizo por una razón relacionada con el intento de defenderse de un enemigo que él veía como una amenaza para su país y para su región donde operaba. Y sí, creo que eso es sustantivamente diferente a alguien involucrado en el narcotráfico solo por las ganancias de importar drogas a los Estados Unidos. Por eso empiezo con un rango de sentencia más bajo y ahí entonces le da los 16 años que termina cumpliendo. Pero esto me parece interesante, Steve, porque habla un poco de la mirada de la justicia de Estados Unidos a todos estos paramilitares, personas acusadas de crímenes horrorosos con muchas víctimas en Colombia, una mirada muy particular que tuvo la justicia allá en Estados Unidos. Sí, de alguna manera el juez comió el cuento. El juez básicamente dijo que la situación de 40 era una situación de guerra y en esa situación 40 tenía la justificación para poder, en ese caso, sacar impuestos de los narcotraficantes. Y además, pues está peleando contra la guerrilla comunista, así lo dijo su abogado. Entonces, pues era la situación, en esa situación, 40 podía argumentar y sí, como leíste, hizo el argumento que comió el juez, el de que yo estoy aquí por la patria Sí. y he estado luchando por la patria. Eso no es común. Normalmente la interpretación de esos jueces sobre esos casos son interpretaciones muy estrechas y ellos intentan enfocarse en las acusaciones muy precisas. O sea, en ese caso sería por narcotráfico. Entonces, vamos a mirar todos los hechos alrededor del narcotráfico. No vamos a pensar en el contexto ni regional, ni del país, ni lo que estaba peleando, ¿no? Esa selección por parte del juez de decir, en ese caso vamos a contextualizar quién es Jorge 40 y así vamos a utilizar esa información para aplicar a la sentencia. El uso de ese contexto no es normal, o sea, y no lo hizo, no hicieron los otros jueces en los otros casos de los otros paramilitares, no utilizaron esa lógica. Y por eso 40 es diferente. 40 no cooperó con las autoridades en los Estados Unidos, pero terminó con una sentencia muy parecida a los demás. Claro, y entonces hablemos un poquito de los casos de los demás. Fueron extraditados 13 jefes paramilitares, otros más pequeños siguieron después y están empezando a volver. Creo que Jorge 40 es el primer gran jefe paramilitar que regresa, al menos de los que fueron más sonados. Y allá el trámite con los abogados y las declaraciones de culpabilidad, ¿eso cómo funcionó? ¿Qué tipo de justicia resultó de eso? En Estados Unidos, los ganadores del sistema de justicia son los que más manejan la información, porque ellos pueden utilizar esa información para bajar sus sentencias. Y son 2 maneras que ellos lo hacen. Uno que es una parte de la ley que se llama 5K, que es bajar la sentencia con una cooperación anticipada, o sea, antes de la sentencia que ellos van a recibir. Entonces llega el abogado y dice que vamos a aplicar para 5K, lo que se llama downward departure, así van a bajar la sentencia. Y el otro es lo que se llama la regla 35B, y eso es después de la sentencia. En ambas instancias lo que están haciendo es regalando información.
En la manera que ellos vayan cooperando, ellos pueden bajar sus sentencias. Así funciona el sistema de justicia en este país. Y en esos casos los están juzgando por casos de narcotráfico, no por los múltiples homicidios y masacres que cometieron en Colombia. Olvidaron de eso, no querían saber de eso en la mayoría de los casos. No les interesó nada. Lo que quieren saber es eso y luego reciben información, utilizan esa información para crear otros casos contra otros narcotraficantes y así es la cadena. Es casi como una especie de negocio casi para todos los involucrados. Pero, a ver, pero si el Chapo Guzmán llega a Estados Unidos y les dice que les va a contar de todo con tal de que no lo metan a la cárcel por el resto de su vida, creo que no habría sucedido lo mismo, ¿cierto? No entendí la pregunta, Daniel. Digamos que el caso de los paramilitares colombianos fue un caso que tuvo poco interés dentro del público estadounidense, que generó poca presión para los fiscales de extraer información pública y demostrar una mano dura, a diferencia de otros casos, obviamente casos de crimen organizado en Estados Unidos o casos de narcotraficantes más populares, más sonados como el Chapo Guzmán. De acuerdo, de acuerdo. O sea, entre más bulla hay alrededor de un personaje, menos chance o menos posibilidad tienen de salir con una sentencia baja. Y además, en esos casos, como en el caso de Chapo Guzmán, obviamente traen toda la información contextual de todo lo que estaba pasando en México y las matanzas que hizo allá y los homicidios que hizo allá, ¿no? En el caso de estos paramilitares, no contextualizan nada. O sea, es simplemente como si pasara solo la cuestión de narcotráfico y además, como lo pintan, pues lo malo que es narcotráfico, cómo está dañando el país de los Estados Unidos, ¿no? Y ni hablan de lo que estaban haciendo cuando eran paramilitares, porque como dices tú, estos no eran, no es que era gente conocida, o sea, 40, nadie sabe quién es aquí en Estados Unidos, mientras que el Chapo Guzmán, pues sí. La única excepción a eso fue Diego Murillo, alias Don Berna, que recibió 30 años. Pero eso es una anomalía. Los demás recibieron, pues, como por ahí, en ese ámbito, digamos, por ahí como 15 años, 16 años, o sea, tendría que mirar los récords, pero por ahí más o menos recibieron esas sentencias. Steven, y esta, la última, ¿el gobierno colombiano alguna vez le interesó que eso no fuera así? Es decir, yo creo que el gobierno colombiano tal vez no habría podido hacer mucho, pero ¿usted siente que el gobierno estuvo involucrado de una manera en que esos casos pudieran tener un mayor impacto o no le interesó? Yo creo que sí había como algunas personas dentro del gobierno y dentro del proceso de paz y de la JEP y todo, y otros personajes que sí tenían interés, o sea, y estaban buscando la manera de seguir seguir recibiendo la información que tenían los paramilitares extraditados. Pero a los niveles más altos, o sea, no parece que tuvieran como un gran interés por mantener como una presión para poder seguir recibiendo información y ahora pues para poder conseguirlos pues de vuelta, vamos a ver, pero parecía que están por ahí como medio olvidados. Steven Dudley es periodista, es el fundador de Inside Crime. Si no se leyeron Armas y Urnas, aprovechenlo ahora con el nuevo libro sobre la Mara Salvatrucha. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama la cual? El libro. En español. Es que no te escucho, Daniel, qué pena. Se llama... Steve, muchas gracias. Está detrás mío, ¿eh? Sí, lo veo. Ya le estaba haciendo publicidad a tu libro. Oye, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Aquí está el libro, ¿eh? Okay. Chao. Chao, Daniel. Muchas gracias. Que estés bien.
Nosotros seguimos aquí detrás de Jorge 40 con las voces más importantes, las de sus víctimas, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche, en directo esta noche desde Bogotá. Hablamos de la llegada de Jorge 40 y más que de lo que viene para él, sobre todo de cuál es el pasado, la historia que cuenta su actividad en el paramilitarismo, en la sociedad vallenata y en crímenes a lo largo de la costa atlántica. Crímenes como el de Alfredo Correa de Andrés, uno de los crímenes más sonados que cometió el Bloque Norte. Por eso vamos a hablar con Magda Correa, es la hermana de Alfredo Correa. Alfredo Correa fue un sociólogo, profesor universitario, un investigador sobre todo del tema del desplazamiento que tanto generaron los paramilitares en esa región del país. Buenas noches, Magda, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, señora, muchas gracias por conectarse con nosotros. Me imagino que el regreso de Rodrigo Tovar le ha revuelto cosas. Pues claro, que ha revuelto todo. Son 16 años que llevamos nosotros en esta lucha, pero es como si estuviéramos en el primer año. La llegada de Jorge 40, obvio, produce una inquietud en la familia, crea unas expectativas, también esperanzas de que ahora que está aquí en Colombia diga la verdad, que es lo único que a la familia Correa de Andrés le interesa, conocer la verdad. Y en ese sentido, digamos que alrededor del crimen de su hermano, se conocen cosas. De hecho, el exdirector del DAS, Jorge Noguera, fue condenado en parte por ese homicidio y se conoció su vinculación, se conoció el computador de don Antonio, donde estaba esa lista de la cual el Bloque Norte de las Autodefensas recibió del DAS. ¿A usted qué verdad le hace falta todavía? Mira, hay un enlace suelto que es Javier Alfredo Valle Anaya. Él es un investigador que tenía el DAS, que fue el que asignaron para hacerle el vil montaje a Alfredo Rafael, el que creó todas las pruebas falsas en complicidad con un fiscal de Cartagena, fiscal 33, de nombre Demóstenes Camargo de Ávila. Ellos dos están pendientes de cumplir con su parte en la participación del asesinato de Alfredo. Este Javier Alfredo Valle Anaya huyó a Estados Unidos y ha vivido todos estos años como exiliado, pero lo cogieron preso porque lo encontraron con papeles falsos y está detenido en una cárcel en New Jersey. Ajá. Sin embargo, a pesar de que tiene pedido de extradición a Colombia, nosotros no hemos podido lograr que lo traigan, porque esa es una pieza clave, claro, para desenmarañar todo el montaje que le hicieron a Alfredo Rafael. ¿Y usted cree que el hecho de que Jorge 40 haya sido extraditado hizo que de alguna forma se perdiera algo de esa verdad y más allá de que haya vuelto ahora, esa pérdida fue irreparable o hay la sensación de que todavía se puede retomar? Bueno, la verdad él la tiene todavía. Si él quisiera acogerse a la JEP y la JEP lo acogiera y él confesara la verdad verdadera y dijera las razones, los porqués y quiénes tramaron con él el asesinato de Alfredo Rafael, para nosotros sería un alivio, porque a pesar de que hay muchas teorías sobre el asesinato de Alfredo, que fue porque trabajaba con los desplazados, que fue porque él denunció
unos dineros que llegaron de Estados Unidos y se los desviaron hacia las autodefensas. Son teorías, Sí. pero concretamente saber de la boca de Jorge 40 en compañía de Jorge Noguera, que ellos dos fueron los que planearon eso, que digan por qué lo hicieron y quién se los ordenó. Y me da la impresión de que usted prefiere esa verdad, a ver a Rodrigo Tovar pudrirse en una cárcel por lo que le queda de vida, que es lo que podría pasar si simplemente entra a la justicia ordinaria. Sí, porque que pague cárcel, por supuesto, porque es un delincuente, un asesino, pero si le dan una rebaja por decir la verdad, no nos disgustaría con tal de nosotros poder llegar a la verdad de Alfredo. Magda, muchas gracias por hablarnos esta noche. Le agradezco mucho y espero que obtenga esa verdad. Ojalá que sí. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca hablando del regreso de Jorge 40. Volvemos con otra voz de otra víctima después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del regreso de Jorge 40 a Colombia luego de 12 años en Estados Unidos. El bloque norte de las autodefensas que él comandó fue un bloque tremendamente violento. Estos son algunas de las grandes masacres que cometieron, 333 masacres, han contado los organismos investigadores. Por ejemplo, 21 de noviembre del 2000, 39 personas en Nueva Venecia. En el Playón murieron 30 personas. En el Salado, en febrero 16 al 22 del 2000, más de 60 personas asesinadas. Y la masacre muy recordada obviamente entre los agentes de la Fiscalía, de 7 agentes del CTI en el Cesar el 9 de marzo del 2000. La violencia de los paramilitares fue distinta a la violencia de la guerrilla. Las violencias en Colombia hay que diferenciarlas más allá de cuál haya sido más grave que la otra. El secuestro fue el modus operandi de la guerrilla. Esto es del Centro de Memoria Histórica, del informe Basta Ya, mucho más que los paramilitares, pero los paramilitares utilizaron las masacres de civiles como una forma predilecta de infundir miedo en las poblaciones. Ahí está la comparación, 1.166 masacres registradas de los paramilitares frente a 343 de la guerrilla. Y en estas masacres se utilizó la sevicia de una manera que no habíamos visto tal vez desde la violencia bipartidista. Estos son actos cometidos con sevicia que registra también el Centro de Memoria Histórica, y los paramilitares ahí han cometido la mayoría, 171. De hecho, el segundo grupo es el grupo no identificado, el tercero la fuerza pública, la guerrilla de cuarto lugar, y de quinto están las acciones conjuntas de grupos paramilitares y la fuerza pública, un matrimonio entre paramilitares y ejército que es evidente y que todavía no se ha develado lo suficiente en este país. Ahora quiero presentarles al señor José Luis Peralta, está en Valledupar. Él es el coordinador departamental de víctimas del Cesar, es oriundo de Pueblo Viejo, un pueblo especialmente azotado por la violencia del bloque norte. José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches para todos los televidentes. Sí, efectivamente, yo vengo de un corregimiento que se llama Mina de Iracal, en el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar. Y cuénteme qué se le está revolviendo. ¿Se le está revolviendo ahora en esta circunstancia con el regreso de Rodrigo Tovar? Bueno, nosotros tenemos unas expectativas porque nosotros sistematizamos, por colocar solo el ejemplo, en el corregimiento de donde soy oriundo, tenemos 82 homicidios, tenemos 4 casos de falso positivo, 4 casos de desaparición forzada, 12 casos de violación a la libertad sexual y reproductiva, y el 100% de nuestra población fue víctima por desplazamiento forzado, en una comunidad que no pasamos de 300 familias. Y ahora con la llegada de Jorge 40, nosotros aspiramos a que, bueno, hay 2 rutas de reparación integral a víctimas. Una es la vía administrativa, que es a través de la unidad de víctimas en ley 1448, y hay otra que es a través de la ley 975 del 2005, o ley de justicia y paz. Sí. Entonces, en la ley de justicia, en la ley de justicia y paz,
hay una particularidad, y es que el versionado, el desmovilizado, debe de adjudicarse el hecho victimizante. Decir en versión libre, sí, yo fui el que cometí la atrocidad, el homicidio, el secuestro, bueno, el daño, el hecho victimizante como tal. Entonces, en el Cesar, por ejemplo, está el caso de alias 38, Rodolfo Licano Rueda, alias 38, está muerto. Está muerto el señor David Hernández Rojas, que también está muerto, no tiene cómo responder a través de Justicia y Paz. Y en el centro del Cesar, lo que fue Omega y lo que fue Harold también están fallecidos. Entonces nosotros, por orden de mando, quisiésemos que fuera 40, que respondiera por todas las masacres y todos los vejámenes que se metieron en el departamento del Cesar. Jorge 40 insiste, y eso lo insistió hasta el final en Estados Unidos, que él fue un luchador por la patria, un luchador por la libertad. El juez en Estados Unidos le creyó y de hecho lo condenó solamente a 16 años, de los cuales cumplió 12. ¿Usted qué dice frente a ese discurso de él, que le tocó porque es que la guerrilla había copado todos los espacios del departamento? Daniel, nosotros tenemos que ser claros en esto. El tema del paramilitarismo en Colombia fue política de Estado, Daniel. Nosotros aquí, yo te lo digo porque estuvimos en el territorio, vimos cómo lamentablemente la fuerza pública con la autodefensa hacían operaciones conjuntas. Y por eso es que nosotros como víctimas reclamamos que la responsabilidad no es solamente de Jorge 40. Aquí hay responsabilidad del Estado colombiano, que ayudó a que hubieran las masacres y todos los vejámenes que hubieron en el departamento de Cesar y en el país. Y esa verdad sin Jorge 40, es decir, yo entiendo que ahora surge una esperanza de nuevo, pero ¿qué tanto puede hacer Jorge 40 por todo lo que no se ha hecho en estos, estamos hablando de crímenes cometidos hace 20 años, ¿no? Acciones como la que nos decía Carmencita hace como una semana atrás, que ella decía, bueno, si llega a 40, yo quisiera que me dijera al menos dónde quedó José Jorge, su esposo, que fue asesinado en marzo del 2000, en el 2004, perdón. Sí. Entonces, que siquiera me diga dónde quedaron los restos para yo darle cristiana sepultura. Es más o menos lo que... Sí. Sí, me cuentan que ustedes en esa región, es decir, los paramilitares fueron una autoridad, no solamente militar, pero una autoridad casi cívica, una autoridad que estaba en las ondas de radio, por ejemplo, que ustedes escuchaban la voz de Jorge 40. Sí, aquí hay una emisora muy reconocida en el departamento que es Radio Guatapurí. Ahí él tenía los micrófonos, él pues hacía sus intervenciones y hablaba en público, como también pues en los distintos otros medios de comunicación. Y lamentablemente nos toca decirlo, Daniel, en el departamento del Cesar, la mayoría de las instituciones estaban permeadas por los grupos de las autodefensas, y aquí específicamente en el bloque norte en cabeza de Jorge 40. Y José Luis, Rodrigo Tovar no era cualquier habitante del Cesar, era Rodrigo Tovar Pupo, de una familia muy reconocida que funcionó en una élite con un puñado de otras familias. ¿Usted cree que esas familias y esas élites han hecho el reconocimiento de su papel en esa violencia? Claro, yo lo que creo es que, así como tú dices, él, por ejemplo, el alcalde pasado en Valledupar, el doctor Ciro Pupo, es pariente cercano de Jorge 40, y toda, como te digo, lo que pasa, Daniel, es que aquí sucedió algo, y es que para atacar a la violencia de la guerrilla, aquí operó el Frente 59 de la FARC y el 6 de diciembre del ELN. Entonces, lo que hubo allí fue un apoyo no solamente del liderazgo político en el departamento del Cesar, sino también de los ganaderos, de los grandes empresarios, para contrarrestar o para combatir a la guerrilla. Nosotros lo que estamos diciendo es que cayó mucha gente inocente que no merecían morir de la manera pues, que fueron devastados, asesinados. José Luis Peralta es coordinador departamental de víctimas en el Cesar, es oriundo de Pueblo Bello. Muchas gracias, José Luis, por contarnos esto esta noche y por ayudarnos a entender las oportunidades que existen con el regreso de Jorge Tovar a Colombia.
Muchas gracias a ustedes, Daniel. A nosotros se nos acabó el tiempo. No, Jorge 40, Rodrigo Tovar, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.